Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, la verdad, pone en jaque uno de los cimientos del cristianismo tradicional, la relación entre Dios Padre y Jesucristo. Para ello, vamos a analizar la perspectiva de un estudiante de la Biblia, Alexander Gell, quien nos propone volver a lo que él considera la doctrina original. Es un planteamiento que desafía siglos y siglos de teología establecida. A ver, toda la investigación de Alexander Gell en el fondo gira en torno a esta pregunta, esta gran pregunta que tenemos delante. Por un lado, la idea de que el padre y el hijo son compañeros coeternos, ¿no? Es decir, iguales en todo, en poder, en antigüedad. Y por otro lado, la posibilidad de que estemos hablando de una familia, pero una familia de verdad, literal, donde, lógicamente, uno viene antes que el otro. Y claro, la respuesta que demos a esto, según nos plantea Alexander Gell, lo cambia absolutamente todo. Y que quede muy claro desde el principio, este análisis se basa única y exclusivamente en los escritos de Alexander Gell. El objetivo aquí es desgranar su punto de vista, lo que él mismo ha llamado la doctrina del Padre y el Hijo, para que podamos entender bien el razonamiento teológico que él construye a partir de su lectura de las Escrituras. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué Alexander Gell se enfrenta directamente a la idea de la Trinidad. Después, nos sumergiremos en su concepto clave, el del Hijo engendrado. Luego, exploraremos su visión de un Dios entre dioses. Y ya con todo eso, llegaremos a lo que él llama la verdad enoteísta, para finalmente cerrar con una pregunta que nos va a dar que pensar. Pues venga, vamos al lío. Empezamos por el principio de todo, el desafío a la Trinidad. Aquí es donde Alexander Gell lanza su crítica más potente contra la teología cristiana, digamos, más extendida. Antes de nada, para entender la crítica, tenemos que tener claro qué es el trinitarismo. Según la visión que analiza Alexander Gell, hablamos de la creencia en un solo Dios, un único ser, que existe como tres personas distintas. Pero ojo, la clave está en que estas tres personas se consideran coiguales y coeternas. ¿Qué significa esto? Pues que han existido juntas desde siempre y con el mismo poder. Y aquí está el meollo del argumento de Alexander Gell. Para él, es una cuestión de lógica pura. La palabra coeterno choca de frente con la idea de una familia. Un padre, por definición, es anterior a su hijo. Si los dos han existido desde la eternidad a la vez, entonces, razona Alexander Gell, ya no serían padre e hijo en un sentido literal. Serían, como él dice, compañeros coeternos. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos en el contraste. A la izquierda, la visión trinitaria, coigualdad, tres personas en un único ser. Y, para Alexander Gell, títulos que acaban siendo simbólicos. Y a la derecha, su doctrina del Padre y el Hijo. Aquí hay una jerarquía divina muy clara, dos personas literales y una relación familiar que él defiende como algo totalmente real, no una metáfora. Si llevamos esta lógica hasta sus últimas consecuencias, Alexander Gell concluye que si quitamos de la ecuación el acto literal de engendrar, los propios títulos se vacían de significado. Padre e hijo pasarían a ser, en su opinión, simples roles, etiquetas adoptadas. Esto convertiría a Jesús en una especie de hijo adoptivo y al padre en un padre postizo. Bueno, ya hemos visto la crítica, ahora vamos a ver la propuesta de Alexander Gell. En esta segunda parte nos vamos a centrar en la que es, sin duda, la piedra angular de toda su teología, el concepto del Hijo engendrado. La palabra engendrado es absolutamente crucial. Para Alexander Gell no es para nada lo mismo que creado. A ver, él explica que crear es hacer algo a partir de materiales que ya existen, de algo externo. Pero engendrar es dar vida a partir de la propia esencia, de la propia naturaleza. Por lo tanto, el Padre le dio la vida al Hijo de su mismísima naturaleza divina. Para respaldar esta idea, Alexander Gell se apoya en pasajes como este, de Juan 5:26. Él hace una lectura muy directa, muy literal. La vida del Hijo es un don que el Padre le ha dado. Esto, para él, implica que la vida del Hijo no es autoexistente, sino que se deriva del Padre, lo que establece de forma inequívoca una relación de origen. Y esta distinción nos lleva a un concepto fascinante en su teología. El Padre, según argumenta Alexander Gell, tiene una eternidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene principio, que existe por sí mismo. El Hijo, en cambio, tiene lo que él llama una eternidad relativa, es decir, aunque vaya a vivir para siempre, su existencia tuvo un punto de partida, un comienzo, el momento en que recibió la vida del Padre. Y para Alexander Gell, esta jerarquía no es una cuestión de roles o funciones temporales, sino que está en el propio origen y naturaleza de cada uno. Él cita las palabras del propio Jesús en Juan 14:28, porque el Padre mayor es que yo. Lo ve como una prueba directa de que la superioridad del Padre es algo inherente, no un simple acuerdo. Muy bien, ahora vamos a ampliar un poco la perspectiva. ¿Cómo encaja esta relación tan específica entre padre e hijo en un esquema divino más amplio? Pues esto nos lleva de cabeza a la tercera parte,
el marco genoteísta que nos propone Alexander Gell. A ver, la clave para entender el enoteísmo tal como lo expone Alexander Gell es que no tiene nada que ver con el politeísmo. No se trata de adorar a un montón de dioses. No. Se trata de reconocer que existen varios seres poderosos, a los que la Biblia de hecho a veces llama dioses o Elohim, pero reservando la adoración, la veneración suprema a uno solo, al Padre. Y para que lo veamos más claro, Alexander Gell nos señala que la Biblia usa la palabra Elohim, que significa poderosos, para referirse a diferentes seres. Por supuesto, al Padre Celestial, el Dios de dioses, pero también a Jesucristo, a los ángeles, e incluso, fijaos, a figuras humanas, con una autoridad delegada por Dios, como Moisés o los jueces de Israel. Para él, Dios no es tanto un nombre propio, sino más bien un título que indica poder. Alexander Gell recurre a pasajes como este de Deuteronomio para darle fuerza a su argumento. Él sostiene que la propia expresión Dios de dioses, por su construcción gramatical, ya implica que existen otros dioses, otros seres poderosos sobre los cuales el Padre, Yahvé, ejerce su soberanía como la autoridad máxima, el único digno de nuestra adoración. Venga, que ya vamos atando cabos. Es el momento de ver cómo Alexander Gell une todas estas piezas del puzzle. En esta cuarta parte llegamos a lo que para él es la gran conclusión de toda su teología, la verdad enoteísta. El razonamiento de Alexander Gell, como vemos, sigue una secuencia lógica muy clara. El punto de partida es el Padre, el único Dios supremo, el que existe por sí mismo. De él es engendrado el Hijo, que comparte su misma naturaleza divina. Esto coloca al Padre en la cima, como el Dios de dioses, por encima de todos, y esto a su vez lleva a una práctica concreta, la monolatría. Es decir, se reconoce que hay otros seres poderosos, pero solo se adora a uno. Y aquí lo tenemos, la conclusión definitiva de su argumento. Para Alexander Gell, el término que de verdad define la teología bíblica no es monoteísmo y desde luego no es trinitarismo. Es enoteísmo monólatra, una creencia en una jerarquía de seres divinos, donde la adoración se reserva única y exclusivamente para el Ser Supremo, el Padre. Pues ya hemos llegado al final de nuestro análisis. Y ahora, como siempre, toca pararnos un momento a reflexionar sobre las implicaciones de todo lo que hemos ido explorando en la teología de Alexander Gell. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo el pensamiento de Alexander Gell, probablemente sería esta. Él lo que hace es cambiar el foco del debate. Sostiene que la pregunta clave no es cuántas personas hay en la divinidad, si una o tres. La pregunta de verdad importante es ¿cuál es el origen del Hijo? La diferencia entre ser engendrado, es decir, que tu existencia proviene de otro, y ser coeterno, existir desde siempre a la par, lo cambia todo. Y terminamos con esta pregunta, una pregunta que nace del mismo corazón del argumento de Alexander Gell. Si la palabra Dios no fuera un nombre propio y exclusivo, sin un título que se refiera al poder y la autoridad, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de leer las Escrituras y nuestra forma de entender la divinidad? Sin duda es una cuestión que invita y mucho a la reflexión.